Nos encontramos con José Manuel Rodríguez, secretario general de Andalucía de la Federación de Industria de UGT. Buenos días o buenas noches todavía. Y bueno, ha venido aquí a acompañar al comité de empresa, a la sesión de UGT aquí en Procavi. Y bueno, la verdad que el conflicto ya va durando 3 días y no sé qué información tiene, qué perspectiva de solución puede haber en adelante. Bueno, parece ser que de momento no hay una interlocución con la empresa. Es la tercera jornada de huelga que está programada y la semana que viene continuará. Y la verdad que es totalmente reprochable la actitud de la empresa, puesto que es un conflicto que viene ya de lejos. Esta empresa, que es una empresa auxiliar y contratista de Procavi, pues lo que está haciendo ni más ni menos es reventar a los trabajadores porque no cumple con los ritmos de trabajo que está establecido en el convenio colectivo. Y no cumple porque, entre otras cuestiones, pues lo que hace es que no clasifica los tamaños de los pavos que tienen que despiezar las compañeras y los trabajadores y claro, pues no se puede llevar el ritmo de trabajo en función del peso, con lo cual pues la empresa hay un absentismo bastante alto porque los trabajadores y las trabajadoras están reventados. La mayoría de los trabajadores que están de baja pues es por motivo de los pesos que cogen y de los ritmos de trabajo que tienen, y todas las patologías pues son debido a ese problema, ¿no? Son la mayoría de patologías de brazos, de tendinitis y demás. Es cierto también que tenían un acuerdo establecido en un CERCLA de un convenio propio de empresa, pero a raíz de la reforma laboral, pues los trabajadores, como marca la reforma, tienen que aplicar el convenio de ámbito superior, fundamentalmente en materia salarial, y ahí pues marca el propio convenio que para que la empresa les diga que tienen que trabajar y ampliar jornadas, pues tienen que tener un preaviso de 5 días, el cual no se está cumpliendo y están volviendo a los parámetros que acordaron en el CERCLA, que era un preaviso de 24 horas. Por lo tanto, en definitiva, la empresa está incumpliendo el convenio y además tenemos ya hecha denuncia a la propia Inspección de Trabajo, puesto que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales campa por su ausencia. Y lo que no sabemos porque, entre otras cuestiones, Procavi, que es la empresa principal, no le da información de si este problema existe también en la empresa principal, ¿no? Yo estoy convencido de que en la empresa principal se cumplen los ritmos de trabajo y no hay la problemática que hay aquí en ADECO. Por lo tanto, bueno, pues aquí vamos a seguir con la convocatoria de huelga y mientras tanto la empresa no se siente con el comité de empresa y sea capaz de establecer un criterio de que permita que los trabajadores no se revienten y que puedan hacer su trabajo de una forma normal. La verdad es que es una huelga que nos ha llamado la atención porque es muy duradera, está prevista para 6 días y bueno, están viniendo aquí bastante gente a protestar, por lo menos esta noche. Que le dice a los trabajadores y bueno, qué ánimo les da para que sigan reivindicando, porque es una duración muy larga y a ver si van a aguantar está todo claro, estos días. Cuando llega la actitud de la empresa al límite que han llegado, pues los trabajadores, lógicamente, la única herramienta que tienen para protestar y para romper esa dinámica es el realizar una huelga, ¿no? La huelga no le gusta a nadie porque los trabajadores pierden salario. Y en definitiva, cuando no se le deja otra solución que parar la actividad, pues es lo que están haciendo. Yo lo que hago un llamamiento a la empresa para que vuelva a la cordura y al diálogo, se siente con el comité de empresa y llegue a un acuerdo lo antes posible, porque la huelga no es buena para nadie, ni para los trabajadores por supuesto, pero para la empresa tampoco. Si al final de los 6 días no hay acuerdo, ¿qué medidas podría tomar el sindicato? Bueno, pues entre otras cuestiones yo creo que deberíamos de hablar con el comité de empresa de la empresa principal, porque esto no es un problema solo y exclusivamente de los trabajadores de ADECO, sino que aquí si los trabajadores de ADECO, que son fundamentales para que la actividad del matadero tenga un rendimiento el que debe de tener, pues al final pues lo que intentaremos es meter en el conflicto también a la empresa principal, para que Procavi, que tiene mucho que decir en esto también, pues se involucre en la solución del problema y esta solución llegue.
hay un seguimiento de un 90 o 95%, son un dato de bastante respaldo, ¿no? Sí, está claro, es que cuando llega el momento de que los trabajadores ya están en juego su salud, pues los trabajadores deciden de que así no se puede seguir. Vamos, yo la verdad que me congratulo de que los trabajadores hayan apoyado al comité de empresa en su reivindicación y que, como digo, yo creo que aquí la empresa principal tiene mucho que decir y que hablaremos también con el comité de empresa de la empresa principal para ver qué es lo que podemos hacer. Hay otras empresas también con problemas con Adecco, en Córdoba una de ellas, y no sé si este problema del sector de las aves es común en Andalucía, usted que lo conoce. Sí, en definitiva, cuando se subcontrata la actividad, las empresas lo que tienden es a precarizar el trabajo, llevarlo a los límites máximos para rentabilizar los beneficios de la empresa principal, porque al final la empresa principal cuando subcontrata lo que quiere es eso, precarizar el trabajo y que los trabajadores pues no trabajen en idéntica manera que lo hacen los de la empresa principal. Y en ese sentido está claro que nos pondremos en contacto también con el resto de trabajadores de la empresa Adecco en Andalucía para ver si, llegado el caso, pues tenemos que ampliar la presión a la empresa para que al final se siente y llegue a un diálogo que sea productivo en beneficio de los trabajadores. Y ya por último, ¿se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marchena o algún partido político que respalde a los trabajadores o en ese sentido no hay novedad? En ese caso, la verdad que lo desconozco porque lo que es el conflicto en sí lo lleva la federación nuestra en Sevilla y ellos son los que tienen los contactos con el ayuntamiento y demás. Yo entiendo que al final es un problema porque son vecinos la mayoría de aquí de Marchena y de los pueblos de alrededor y está claro que al final las administraciones, en este caso la primera administración más cercana a los trabajadores como la administración local, entiendo que debería involucrarse. Muchas gracias.